Y bueno, continuando con el viaje, ¿no? Por el que nos están llevando, ya pasamos por Chile, pasamos por Uruguay, vamos cerrando brechas y llegamos hasta Colombia. Y bueno, como les decía, para continuar, ¿no? Con este viaje y más allá, ¿no? Como lo dice nuestra siguiente ponencia, a cargo de el maestro Diego Rengifo García, vicepresidente técnico en la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia, ANALDEX. Pues vamos a escuchar qué pasa más allá del cumplimiento normativo en Colombia. Qué interesante ponencia. Adelante, Oye, maestro. Moni, antes de darle la voz al maestro, que pues, voy a saludar, para que no nos reclamen, Honduras también está presente, por supuesto. Cristian Fernando Orellana manda saludos desde Honduras. Y adelante, Diego, qué gusto tenerte aquí. Octavio, para mí es un placer, Mónica. Muchas gracias por esa presentación. A todos ustedes, creo que este es un excelente escenario para discutir este tema del cumplimiento. De verdad que ustedes en México siempre tan generosos con Colombia. Creo que hemos venido construyendo unos puentes de diálogo que sin duda alguna nos permiten avanzar no solamente en conocimiento, sino en buenas prácticas. Y creo que este es un excelente escenario para ello. Yo efectivamente cuando propuse la intervención, claro, dije, qué bueno hablar de esto que nos convoca, que tiene que ver efectivamente con el compliance, con el tema del cumplimiento, pero démosle una mirada desde el punto de vista Colombia, que sin duda alguna tiene algunas particularidades y claro, les cuento que yo he tenido la oportunidad de escuchar ya algunas charlas, sin duda alguna todas muy interesantes. Desde ya quiero decirles que me interesa el tema del observatorio. Excelente, de verdad, iniciativa. Qué bueno desde Colombia hacer y colaborar con ese tipo de actividades que sin duda alguna hacen un comercio desde el punto de vista de la construcción de la facilitación, de identificar cuellos de botella, mucho más amable para nuestros empresarios. Así que sin duda alguna quedo con esa tarea. Bueno, eh, cuando yo analizo un poco, digamos, las temáticas y las presentaciones, básicamente yo creo que muchos de los temas están aquí recogidos. Yo básicamente planteo cuatro grandes temas. Sin duda alguno, pues el tema normativo que tiene que ver con regulaciones, el tema de la legalidad y el cumplimiento, cómo es el tema en Colombia, es decir, ese es un poco el foco sobre el cual voy a desarrollar la conferencia y claro, un poco qué estamos haciendo, el plan de acción y la estrategia. Y yo quiero tal vez comenzar con una reflexión después de haber escuchado a mis antecesores. Y yo digo, bueno, si todos tenemos claro las cosas, porque a veces es tan difícil cumplir, la verdad es que hay tareas que hacemos con mucha facilidad y yo cito un ejemplo. La verdad es que cuando yo salgo en las mañanas para la oficina y prendo el carro y me dirijo hacia mi oficina, pues es muy fácil el conducir. Pero la verdad no sé cómo es el proceso, digamos, de cómo funciona la máquina, de qué toca hacer para todo eso que está detrás de esa facilidad que yo tengo en el proceso. Y aquí yo creo que un poco es entender que el tema es fácil, pero que hay detrás de todo esto un gran bagaje de información, de construcción de política pública, de interacción entre lo privado y lo público y por supuesto lo que nos convoca, que es el tema regulatorio. Y básicamente el contexto y la situación la quiero plantear con un circuito que parte desde el tema de la legalidad y obviamente el tema de la legalidad, pues sin duda alguna es un concepto de conocimiento, es un tema de saber cómo y qué dice la norma, cuál es el alcance, pero en algunos casos también es el interés que tiene esa empresa, ese actor de comercio exterior, de autorregularse, de estar convencido que efectivamente tiene que hacer las cosas y hacerlas bien. Sin embargo, siempre ha habido una gran inquietud y tal vez lo tengo consagrado dentro de esta presentación, es que es una buena práctica. Y obviamente aquí sí que puede haber un debate enorme de cara a saber quién lo hace y quién lo hace bien. Y eso básicamente, déjenme plantearlo dentro de este contexto, ¿por qué lo traigo? Nosotros creímos que con el tema de la pandemia y con el tema del aislamiento lo habíamos logrado porque las cadenas de abastecimiento
nos permitieron darle continuidad a nuestra operación de comercio exterior. Y cuando creímos que ya todo había pasado, pues bueno, en Colombia afortunadamente ya salimos de este trance, pero hubo un paro que nos cambió el panorama 360 grados, es decir, nos puso nuevamente a reorganizarnos, a reinventarnos y obviamente a ser resilientes desde el punto de vista de la manera en cómo teníamos que actuar. Y claro, usted viene con una cultura de cumplimiento, entendiendo cómo se cumple en lo interno, pero también en lo externo. Y la verdad es que esta situación de coyuntura nos hizo reaccionar de una manera distinta que cambió, por supuesto, muchos modelos y obviamente nos puso en una situación de coyuntura que sin duda alguna será lo que más adelante voy a desarrollar. Y cómo quiero arrancar este tema es, en Colombia, es importante señalar que de 50 millones, el promedio de exportadores está entre 10.000 y 12.000. Y que en Colombia, óigase bien, por cada exportador hay 3 importadores. Y básicamente lo que uno dice es, oiga, son 50 millones. ¿Qué pasa con la cultura exportadora? ¿Qué pasa con el tema de la internacionalización de las empresas? Y claro, si ustedes se detienen un poco en esta gráfica y observan, miren cómo la gráfica amarilla está hablando que el tejido empresarial está compuesto, por supuesto, por esas pequeñas empresas, es decir, empresas que exportan menos de $1 millón y obviamente la que copan, por supuesto, la gran atención en materia de comercio exterior. ¿Y por qué relevo este dato? Claro, porque sin duda alguna las empresas de gran tamaño tienen fortaleza y capacidad administrativa, tienen capacidad de innovar, tienen capacidad técnica y obviamente pueden influir de mejor manera. Sin embargo, claro, como aquí se ha explicado, la pregunta es, ¿y qué sucede para construir ese ecosistema de cara a fortalecer esas empresas pequeñas que han logrado su proceso de internacionalización y que sin duda alguna necesitan llegar de mejor manera a esos mercados internacionales? ¿Cómo generar, por supuesto, esas buenas prácticas para que esos procesos de economía colaborativa, del entendimiento de la normativa, de la cultura de legalidad, por supuesto, sigan construyendo tejido, pero además sigamos aumentando estas compañías de cara a esos mercados externos? Sin embargo, déjenme decirlo como primera gran reflexión, y es que a pesar del trabajo que se ha hecho entre el sector público y el sector privado, la verdad es que esa meta de las 12.000 empresas llevamos muchos años en que no hemos logrado superarlas. Y uno dice, ¿qué está pasando entonces de cara a motivar más empresas a que entren dentro del circuito del comercio exterior? Y claro, ya más adelante me referiré, sin embargo, como criterio fundamental para saber cuál es el contexto exterior, pues obviamente el número de empresas sin duda alguna es fundamental. Ahora, como estamos hablando de temas regulatorios, pues obviamente me tengo que referir en Colombia y quiénes lo hacen. Y básicamente, como en muchos de nuestros países, pues aquí básicamente está la rama legislativa, que es nuestro Congreso, la rama ejecutiva, que es los ministerios, el presidente de la República, y la rama judicial, a veces con algunos fallos, pero realmente aquí lo determinante es que en materia de comercio exterior hay 22 entidades de gobierno que confluyen en nuestro Comité de Facilitación al Comercio, que de alguna manera reglamentan, establecen vistos buenos, requisitos, formalidades y por supuesto generan condiciones para efectos de importar o exportar o hacer comercio exterior. Claro, son muchos actores y sin duda alguna, en la medida en que haya tantos actores, pues comienza a ser un tema sensible. ¿Cuál es el tema sensible? Claro, mucha normatividad nos lleva al siguiente contexto, simplemente para que se entienda de qué estoy hablando. Este es un estudio que hizo nuestro Departamento Nacional de Planeación, hecho entre 2000 y 2019. Ese estudio señaló, escúcheme bien, que en esos años el país ha expedido 77.417 normas. Y obviamente uno dice, uy, qué barbaridad, qué barbaridad. Pero además de eso es importante señalar que decretos, es decir, normativa que expiden nuestros ministerios, se han expedido 16.700 y que normas regulatorias, es decir, normas de procedimiento, son 60.000. Claro,
Entonces uno lo que plantea es, hay un exceso de normativa, hay un exceso de regulación y sin duda alguna, claro, eso se percibe. Y obviamente, claro, esto lo dividimos en dos tipos, digamos, de escenarios. Unas normas que son sustanciales, que consagran derechos, y unas normas formales, es decir, establecen la manera como se hace. Claro, cuando usted entonces sienta a esa pyme obviamente permitirle acceder a la información, sin duda alguna que ahí hay un tema que genera una barrera importante de cara a conocer, entre otras cosas, qué es lo que está vigente, qué tengo que tener en cuenta para un tema de internacionalización, pero además desde el punto de vista del cumplimiento es qué tengo que hacer yo para efectos de crear cultura de legalidad, para estar dentro del tema de la formalidad y por supuesto el tema de lo que nosotros llamamos actuar en debida forma. En ese contexto, ¿a qué llegamos? Entonces, obviamente, viene todo el tema de la cultura del cumplimiento, en donde aquí hay un escenario que sin duda alguna para nosotros es relevante. Y déjenme, yo lo ejemplifico de la siguiente manera. Nosotros, dentro de nuestra categoría empresarial, entendemos que hay gente que conoce de sus obligaciones, sabe de sus responsabilidades y le gusta cumplir. Es decir, hay cultura de legalidad. Hay otros actores que conocen sus obligaciones, que saben de sus responsabilidades y le cuesta trabajo cumplir. ¿Por qué le cuesta trabajo cumplir? Porque no entiende la norma, porque la norma no la conoce, porque es tal el tema de hiperregulación, pues que sin duda alguna le es difícil, por supuesto, acceder. Es decir, es un visto bueno que por el costo, pues no lo puede desarrollar. Ahora, el otro es la gente que conoce de sus obligaciones, sabe de sus responsabilidades y cuando puede no cumple. Entonces, obviamente, es esa persona que juega entre la legalidad y la ilegalidad, entre el riesgo y obviamente la fiscalización. Pero claro, después viene otra categoría en donde es gente que conoce sus obligaciones, sabe de sus responsabilidades y no cumple. Es decir, este sí que es totalmente ilegal. Claro, dentro de ese contexto de la cultura del cumplimiento, pues obviamente hay una realidad colombiana. La pregunta es, ¿qué pasa con el tema de la legalidad? ¿Qué pasa con el tema de la informalidad? Pero además, ¿qué pasa con la cultura del cumplimiento al interior de las compañías? Claro, hay gente que cumple porque obviamente no quiere quedar incurso en sanciones, en infracciones, en una pérdida de reputación, pues que obviamente se deriven por ese tema de los incumplimientos. Ahora, cuando yo les menciono que en Colombia se ha mapeado el tema de normativo, pues aquí hay un comité de mejora regulatoria y obviamente lo que plantea, digamos, ese comité, que es una instancia en la que participa, por supuesto, nuestro Departamento Nacional de Planeación, como yo les mencionaba, que es un articulador de todas las entidades de gobierno, pues obviamente lo que advierte y dice es, oiga, ojo, porque aquí hay un exceso de regulación. Es decir, insisto, estamos hiperregulados de tal manera que en algunos casos el control se vuelve tan complejo que inclusive llega a temas de prohibición. Pero además ese exceso regulatorio, pues obviamente genera otras complicaciones. Y es que es tal el exceso normativo que en algunos casos, y viene con el segundo tema, es costoso cumplir con las disposiciones. Y claro, la pregunta es, ¿qué tan simple o complejo es acceder a un trámite? ¿Qué tan simple o complejo es yo poder dar ese paso adelante? Pero además, ¿con qué herramientas yo cuento para tener claro cuál es la información oportuna, cuál es la información verídica? Y claro, volvemos al mismo contexto anterior. Cuando de tamaños de empresas se trata y uno encuentra grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas, sin duda alguna que aquí nos puede pasar una cuenta de cobro el tema de no tener una infraestructura ni tecnológica ni idónea desde el punto de vista de personal para, por supuesto, entender cómo acceder a una información y obviamente el costo que esto puede generar. Ahora, yo ya lo mencionaba y tiene que ver con el tema, con el tema de dificultad para hacerla cumplir. Es decir, que así como hay exceso de regulación, hay normativas que sin duda alguna se expiden y el gobierno no hace temas de autocontrol ni hace seguimiento a la normativa expedida. Entonces, déjenme yo les pongo uno de los muchos ejemplos. Hablemos de las declaraciones anticipadas. En Colombia, las declaraciones anticipadas
no son un tema de facilitación al comercio, son una obligación para los empresarios y se desarrollan para efectos del control cuando se trata de bienes sensibles. Entonces, obviamente, en Colombia, el uso de declaraciones anticipadas es muy bajo, solamente el 13%. Y claro, hay una gran propuesta para desmitificar el tema del control y hacer que sea un verdadero mecanismo de facilitación. Es decir, qué bueno poder llegar a esos estándares internacionales que, por ejemplo, tiene Chile, 70%, 78% de declaraciones anticipadas, o en el Perú, en donde nos dicen que es el 42%. No tengo la cifra de México, pero sin duda alguna tiene que ser mucho más alta que la de Colombia. Es decir, el tema se vuelve tan complejo que obviamente en algunos casos tiene que ver incluso con que la gente dice, yo no cumplo porque no conozco cuál es la norma que está vigente. En algunos casos, y he hecho una encuesta a las pymes, se llegó a que el 40% de esas empresas no aplican una regulación porque sencillamente no tienen la posibilidad de acceder a esa normativa. Ahora, dentro de ese comité de mejora regulatoria, se estableció que el tema de la consulta pública es fundamental. ¿Y qué es el tema de la consulta pública? Oiga, cada proyecto de normativa que se expida tiene que contar con esa interacción entre el sector privado para que se establezca de verdad el impacto que esto puede tener. Sin embargo, en algunos casos, por el afán de expedir una normativa, a veces se renuncian a estos términos que sin duda alguna son fundamentales. Y claro, en algunos casos uno ve, por ejemplo, que en Colombia se expiden decretos o resoluciones en donde se mira dentro de la memoria justificativa cuál es el impacto económico de la norma y dicen sin impacto. Y uno dice, pues yo no conozco ninguna norma que definitivamente genere un impacto neutro. Luego el tema de la consulta pública no es solamente el tema de hacer algo que por ley está establecido, que es el tema de interactuar entre lo público y lo privado para que la normativa expedida, por supuesto, sea razonable desde el punto de vista de quien la aplica. Ahora, hemos entendido, y ya se mencionaba anteriormente en la intervención, que la información es fundamental. Y yo citaba como ejemplo el tema del paro, en donde el tema de la crisis, entre otras cosas, pasaba por un tema de cuál información es verdadera o cuál información es falsa, de cuál es la información útil para efectos de garantizar el tráfico de mercancías de nuestro puerto en Buenaventura a Bogotá. Y obviamente el tema pasaba porque pasamos a un tema de incertidumbre en donde usted no sabía si la situación presentada desde el punto de vista de los temas de orden público eran reales o no eran reales, si el bloqueo era real o no era real, si efectivamente estaba garantizada una operación de manera ininterrumpida para efectos de transitar 500 kilómetros, ese tipo de cosas. Ahora, cuando usted tiene clara la información, obviamente usted puede exigir respeto por la legalidad y de eso se trata. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que hay mucha vulnerabilidad de las empresas. ¿Y por qué se da la vulnerabilidad? Claro, lo primero es porque dependiendo al interior de las empresas quién sea el responsable, pues sin duda alguna tendrá distintas interpretaciones. Y claro, si usted se sienta al interior de una empresa y un oficial de cumplimiento que controla todo el tema de la legalidad y es un abogado, sin duda alguna será un tema regulatorio. Pero si usted se sienta con un economista, sin duda alguna, él valorará el tema por el costo-beneficio. Y claro, si usted se sienta con un ingeniero, sin duda alguna dirá, no, esto es un tema de cálculos, esto es un tema, y si es un logístico, pues dirá, no, pues esto para mí es un reto. ¿Por qué este análisis? Porque al final del día, el tema de determinar quién es el indicado en las compañías para asegurar el cumplimiento de la normatividad, pues es un tema que compromete no solamente una persona, sino muchas áreas. Y que en ese sentido, pues obviamente de lo que se trata es, uno, ser preventivo en relación con la situación que se puede presentar. Y la pregunta es, ¿cómo se construye prevención? Y yo por eso les insistía. Creímos que todo lo habíamos vivido con la pandemia. Cuando se nos presenta este caso, indudablemente que esto nos lleva a una reformulación del modelo de cómo lograr que esa cadena de abastecimiento, que cómo lograr que ese suministro, que cómo lograr que ese tema del respeto por la legalidad se mantenga. Sin duda alguna, un tema interesante y que generó al interior de las empresas mucha controversia de cara al tema de la oportunidad en la información para tomar buenas decisiones.
Ahora bien, ¿cómo aplica el tema en Colombia? Y ya hacía yo la referencia. Entonces viene el tema de que cuando usted habla del oficial de cumplimiento, hicimos unas encuestas para medir el tema de los impactos. Lo primero que nos decía el oficial de cumplimiento o la encargada de la debida diligencia, pues obviamente son multiplicidades de funciones y son temas que, como yo lo mencionaba, pues sin duda alguna se afrontan de manera distinta. Y obviamente lo que uno entiende es que lo que más fortalece el modelo es el tema de la comunicación hacia adentro, pero obviamente partiendo de que la información que viene de la situación que se está dando dentro del contexto, sin duda alguna permitirá tomar decisiones acertadas. Ahora, no menos importante que eso, es lo que sucede con el tema de las metas comerciales. Es decir, yo tengo que encontrar un balance entre darle rentabilidad a la empresa, pero cómo no irme mucho más allá de lo que la normatividad y el debido cumplimiento debe ser y amerita. Y claro, en algunos casos, y ya lo mencionaba, el entendimiento de lo que debe ser genera controversias no solamente de la empresa a lo público, sino el conflicto que se genera al interior de las empresas. Y claro, el concepto de autoridad, el concepto de orden y el concepto de la manera en cómo se desarrolla de cara a afrontar una situación excepcional, a eso es a lo que nos llama, es a mirar a ver qué tan preparada y qué tan preventivo ha sido una empresa para efectos del cumplimiento de cara a una situación que de coyuntura nos pone o nos saca de la caja tener que pensar de manera distinta. Ahora, en el caso 2, indudablemente, entiende uno que el modelo de gestión del riesgo es un sistema dinámico y en construcción y que obviamente, y lo entendimos así, es que cuando nosotros le consultábamos a nuestras empresas operadores económicos autorizados, estaban mucho más preparadas que empresas que no tenían el modelo establecido, porque tenían planes de contingencia, porque tenían planes de continuidad del negocio, porque tenían estrategias distintas de cara a garantizar efectivamente la seguridad y sin duda alguna el tema del abastecimiento. Ahora, ¿qué se vuelve sensible? Y yo lo reitero, sin duda alguna, cuando una empresa se analiza y decide mejorar, es muy fácil hacia adentro. Pero cuando el tema compromete a terceros, que nosotros llamamos asociados de negocio o proveedores dentro de la cadena de abastecimiento, pues es mucho más sencillo. Es decir, yo puedo administrar lo que está bajo mi control, pero cuando esos temas comprometen a actores que, aunque son socios estratégicos, asociados de negocio, sin duda alguna el tema se vuelve más complejo. Ejemplo, el tema del transporte, sin duda alguna estratégico para el tema del desarrollo, para el cumplimiento de mi actividad, pero pues por supuesto con una realidad de cara a que cada uno vive su necesidad dependiendo su experiencia y que obviamente cada uno tiene un enfoque, cada uno tiene un alcance. Y lo que nos dimos cuenta es que, como lo he mencionado, el tema de la información, el tema de la capacitación, el tema del entendimiento es fundamental. Es decir, que todos estemos en la misma página, que todos entendamos cuál es el problema, que todos entendamos cuál es la manera de poderlo desarrollar de manera unificada y entender algo, que efectivamente el tema del debido cumplimiento no puede estar en cabeza de un solo actor, sino que esto es un trabajo de colaboración al interior de las empresas. Si usted no logra colaborar al interior de su empresa, mucho menos lo va a poder lograr esa colaboración con los externos. Es decir, que el tema pasa por un fortalecimiento interno de cara al tema de crear una cultura, de cara al tema del cumplimiento, en donde obviamente parte por los aspectos de la autorregulación para, por supuesto, generar una cultura de cumplimiento de cara a esos actores externos que son socios estratégicos, que son proveedores de servicio y que sin duda alguna son fundamentales para la actividad que yo desarrollo. Ahora, el día de ayer salió el índice de competitividad. Yo simplemente lo quiero mencionar. La verdad es que no hemos mejorado mucho. Está el comparativo entre el año 20 y 21. México y Colombia siempre hemos sido muy parecidos en el tema del indicador. Hay países que lo logran mejor y yo lo que entiendo es que aunque existe dificultad en el tema de entender qué es una buena práctica, sin duda alguna tenemos que construir de cara a generar ese diálogo público-privado, a fortalecer ese diálogo que no sea solamente el tema de un formalismo, sino que en la práctica eso nos tiene que permitir desarrollar una operación de mejor manera. ¿Cuál es la estrategia? La primera, para nosotros es muy importante, óigase bien, que cuando el Estado regula,
y tiene incapacidad para administrar los modelos, que no sea a partir de la prohibición, porque eso es la negación del modelo del riesgo. Es decir, lo que uno busca, Mónica, yo sé que ya cuántos minutos me faltan, que ya la veo haciéndome caritas. 5 No, minutos. no, estoy muy interesada en Ah, el tema, está la verdad maravilloso. No tenemos 10 minutos Bueno, todavía. vale. No Yo, pasa de todas maneras, ya me quedan 2 slides, pero ya casi terminando. Entonces, les quería decir lo siguiente. El tema de negar, el tema de restringir, el tema de prohibir, nosotros lo tenemos en algunos casos en materia aduanera. Restringen la importación de temas de celulares, toca presentar declaración anticipada, bienes sensibles como textiles y calzado, etcétera. Y uno lo que dice es, hombre, no restrinja ni prohíba, déjele que el sector privado le ayude a usted a controlar los sectores para que el comercio fluya de la mejor manera, porque si el costo de importar es más alto que el beneficio que usted obtiene, está negando que una norma efectivamente sea establecida para que las empresas crezcan. Es que en últimas, en la medida en que el comercio exterior sea mucho más simple, en que existan menos prohibiciones y menos restricciones, sin duda alguna tendremos una aduana verdaderamente moderna. Es decir, que la modernidad pasa entre otras cosas, y para mí es así, el que el control casi que debiera ser invisible. Es decir, tiene que ser producto de la tecnología, tiene que ser producto del análisis de la data. Y creo que la tecnología en las aduanas está llamada para quedarse, pero además como empresas lo necesitamos. Ahora, el otro aspecto no menos importante es, claro, el tema de la frontera entre lo legal o lo ilegal, lo ético, lo posible y lo imposible. Y este es un debate que se da todo el tiempo. Hombre, no mandes el bien por esa clasificación arancelaria que es que se está pagando el 8, mándala por aquella que es que se paga el 6. Bueno, esos debates, en algunos casos técnicos y totalmente válidos, lo que estamos aquí planteando es, desde que exista cultura de legalidad, desde que todo el mundo haga lo que por ley le corresponde y se nivele la cancha, creo que todos estamos jugando de igual manera. Es decir, que yo aquí creo que las autoridades aduaneras y las autoridades de control tienen que pasar por un tema de que la gente no solamente aprenda vía sanciones, aprehensiones y decomisos de mercancías, sino que tiene que haber todo un tema de promoción, de educación y por supuesto de promover la facilitación al comercio de cara a hacer que el tema sea tan simple que hacerlo de manera contraria no valga la pena, porque el tema puede fluir de mejor manera cuando estoy dentro del carril de la normalidad. Ahora, claro, cuando yo les menciono a ustedes que se han expedido en 19 años, en 9 años, más de 77,000 normas, uno tiene que entender que el comercio exterior es un comercio exterior dinámico, que es un comercio exterior que está en permanente construcción. Sin embargo, aquí lo que uno quiere es que las normas no sorprendan al empresario, que las normas sean concertadas y dialogadas, no el control, pero sí que siempre hablemos de eficiencia en la operación, de que el costo de verdad no sea nunca mayor que el beneficio y obviamente tratar de que todo el mundo quede en igualdad de condiciones. Ahora, la globalización sin duda alguna nos está pegando muy fuerte en varios temas. En Colombia no es ajena a esa dificultad. Estoy hablando del tema de la escasez de contenedores, estoy hablando del alza de fletes, estoy hablando de esas situaciones de guerra comercial en el que sin duda alguna estamos evolucionando. Sin embargo, de lo que se trata es, si los países hemos celebrado unos tratados de libre comercio, de lo que se trata es del aprovechamiento de los tratados de libre comercio, que la gente entienda para qué están, que es un mecanismo de oportunidades y esa debe ser la estrategia y a eso le estamos apostando en Colombia. Ahora, de la mano de eso que les estoy planteando, quiero señalarles que en Colombia, para trabajar un poco el tema, se hizo una misión de internacionalización en donde está a cargo de la vicepresidencia de la República y hay un investigador que es Ricardo Hausmann, una persona muy interesante en temas de economía, en donde básicamente lo que se busca es, primero, que se reconozca la gran dificultad y la gran coyuntura que el comercio exterior implica para el comercio y el crecimiento económico, que hay dificultades desde el punto de vista de barreras, no las arancelarias, porque esas las conocemos, de barreras no arancelarias, que hay una alta carga regulatoria, que hay que trabajar por la productividad y que obviamente hay que hacerle simple la vida a quienes en materia de comercio exterior. Es decir, hay que romper en Colombia ese tema de entre 10,000 y 12,000 empresas que exportan. Uno cree que el país pudiera estar muy de cara a ese aprovechamiento, porque sin duda alguna hay 1,600 compradores potenciales. Luego, nosotros esperamos que este trabajo que está haciendo el gobierno, sin duda alguna,
nos dé sus mejores resultados de cara a tener, déjeme yo lo digo, una legislación más amable con el empresario, una legislación que reconozca, óigase bien, en la práctica que ser pyme tiene que generar unas condiciones en donde el comercio fluya de mejor manera, en donde se entienda que 1 o 2 días de reproceso castiga la rentabilidad de una empresa. Hay que hacer rentable nuestro comercio exterior y de eso se trata, digamos, este tipo de investigación. Y cierro con esta última gráfica que para mí es determinante y tiene que ver con el tema obviamente de los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo simplemente la reflexión con la que quiero terminar es, hombre, hay que hacer regulación con propósito. Y el propósito al que estamos llamados es pensar en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, si usted quiere ver una buena práctica, ya lo hemos hecho en Colombia, ya le hemos trabajado a estos objetivos de desarrollo sostenible, pero yo creo que la comunidad internacional, nosotros en Latinoamérica, tenemos que hacer de esto un gran propósito para construir en, obviamente, reducir la pobreza, aprender a trabajar de manera solidaria, a trabajar en equipo, a reducir, obviamente, esas dificultades y esas trabas que hay, no solamente para el emprendimiento, para reducir y generar mejor empleo de calidad, sino para hacer un planeta mucho más amable con nosotros y con el mundo. Muchas gracias. No, Diego, pues de verdad que una excelente conferencia. No, ya muchos años, no quiero decir cuántos porque van a decir que ya somos de los veteranos, pero muchos años de colaborar y bueno, de tener un acercamiento con Analdex, que es una referencia en Colombia, y de escuchar incluso parte de las opiniones que has escrito, de la información que has transmitido. Le doy la voz al presidente del Comité de Cumplimiento, al doctor Vargas Menchaca. Adelante, doctor. Como no, muchas gracias, doctor de la Torre. Pues agradecerte, doctor Diego Rengifo, por la experiencia de Colombia, por esta visión, por estas conclusiones. Me siento muy satisfecho y confío que también todos los asistentes a esta cumbre estén igual, porque escuchamos la experiencia tanto de Chile, de Uruguay y ahora de Colombia, y sigo percibiendo que siempre tenemos problemas comunes cuando hablamos de las aduanas, cuando hablamos de las empresas. Y sin duda, tu experiencia como vicepresidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia, junto con estas encuestas, estos cuestionarios que has hecho a las empresas, nos has nutrido de mucha información importante y repito, los problemas se observan comunes a México, a Chile, a Perú, a Colombia, y te agradecemos infinito que hayas hecho eso. Hemos recibido además diversos comentarios que te vamos a hacer llegar, por ejemplo, de Patricia Tobar, de Miguel Carvajal, de Marcelo Alvarado, con la idea de que podamos seguir manteniendo la agenda, pero las expresiones en términos generales son muy buenas y te agradecemos infinito la participación y le solicitamos a la maestra Ortega que nos ayude con la entrega del reconocimiento. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es una oportunidad poder compartir este conocimiento, pero además un eterno agradecimiento con el doctor Octavio, que por cierto, y como él lo dice, no podemos contar los años, ya son varios, pero para mí siempre es muy grato compartir con ustedes esto que nos está pasando, que sin duda alguna es más recurrente en todos los países y obviamente creo que hay que trabajar en conjunto para hacer de verdad unos mejores países y una mejor integración. Muchas gracias. Doctor, y quiero agregar, hay una frase que acuñamos hace más de 15 años, que te acuerdas, construyendo puentes. Por supuesto, por supuesto. Esa es una frase que acuñamos. Te felicito y de verdad espero visitarte pronto. Claro que sí, por aquí todos bienvenidos. De verdad que sí, un abrazo muy especial para todos. Bueno, Isaí, si nos apoyas con el certificado de nuestro experto, el doctor Diego Rengifo García. Es un honor para mí otorgarle este reconocimiento por su participación el día de hoy, 17 de junio del 2021, en el primer Summit LATAM de Compliance, International Business, Custom and Logistics,
otorgado por la World Compliance Association. Y bueno, lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre Estéfano, así como el presidente del Comité Técnico y de Estudios de Comercio Exterior y Aduanas, el doctor José Manuel Vargas Menchaca, y nuestro presidente de la World Compliance Association Internacional, el doctor Diego Cabezuela Sancho. Un honor haberle escuchado. Gracias por compartir su experiencia y sus conocimientos desde Colombia para México, países hermanos. Y bueno, un abrazo a todos por allá, a todos nuestros amigos de Colombia.